En este video vamos a ver cómo tabular datos con JavaScript. Por ejemplo, en este caso, si se fijan acá, voy a limpiar la pantalla y voy a hacerlo un poco más grande. Si se fijan aquí tengo un tipo tabla en donde las columnas son tres, que es producto, cantidad y precio, y todo el texto se baja automáticamente, ya sea texto o número, eh, formando una tabla. Obviamente todo esto se puede modificar. Por ejemplo, vamos a ver acá. Voy a ponerle, por ejemplo, que al producto puede tener hasta una longitud de 10. A la cantidad le voy a poner 5 y al subtotal le voy a poner eh, 10 también. Ok. Entonces, cuando yo ejecuto esto, ya no tengo varias filas. Ya como el texto, digamos, ya se puede acomodar de mejor manera. Entonces ya son menos filas y de todos modos el texto se sigue colocando correctamente. El texto original es este, obviamente puede ser cualquier cosa. Y si se fijan, por ejemplo, si en caso de que la cadena no sea lo suficientemente ancha para la columna, lo que se está haciendo es simplemente rellenarlo. Por ejemplo, si aquí yo le pongo a la longitud de la cantidad, no sé, 10, entonces aquí va a poner la cantidad y lo demás lo va a dejar así en blanco, lo va a rellenar con espacios. Y entonces esto lo que me va a permitir es que sin importar la cantidad de texto, por ejemplo, yo aquí podría tener un simple hola, y con eso, no importa que sea esta cadena de hola o sea toda esta cadena gigante, de todos modos el texto no va a rebasar más allá de cierta cantidad de caracteres. Esto nos puede servir en varias situaciones, pero por ejemplo en la que yo lo apliqué y en la que varios clientes me lo han pedido es para imprimir tickets en impresoras térmicas. Ahí me dicen, oye, ¿cómo puedo hacer para que se imprima de esta manera, de tabla, que no me sobrepase o bueno, que no supere la longitud o el ancho del ticket? Entonces, muy fácil, vas y mides cuánto mide tu ticket en cuanto a caracteres o bueno, cuántos soporta y a partir de eso ya tú distribuyes lo que quieras. Por ejemplo, al producto le das 10 caracteres, a la cantidad le das 5, al precio le das 10, etcétera, y ya tú vas haciendo tus cuentas. Por ejemplo, te voy a mostrar un ejemplo de lo que hablo. Por ejemplo, miremos este ticket. En este caso es un ticket de ejemplo de un sistema que pronto presentaré, pero por el momento vamos a centrarnos en que aquí yo estoy imprimiendo una tabla en donde tiene el nombre, tiene la cantidad y tiene el total. Y bueno, ya abajo estoy mostrando el total, digamos, el gran total y otros datos, un logotipo, etcétera, ¿no? Para esto, por cierto, estoy usando un plugin gratuito que igualmente desarrollé para imprimir desde JavaScript. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que estamos distribuyendo los datos correctamente. Por ejemplo, aquí dice gelatina de mazapán rebanada, se tiene que usar dos líneas, digamos, ¿no? Incluso hasta le puse un separador. Ya el separador igualmente lo puedes generar repitiendo guiones y colocando otro separador de columnas. Y bueno, ya en el caso, por ejemplo, de gelatina de gansito, en ese caso ya lo demás se rellena y para cheesecake, en este caso igualmente no es lo suficientemente ancho, se rellena con espacios y así todo, pero sin importar la cantidad de caracteres, el texto se va a bajar automáticamente y obviamente, por ejemplo, bueno, o sea, aquí se ve, digamos, sencillo, pero por ejemplo, aquí a cantidad le tuvimos que poner una línea en blanco para que se alineara correctamente con las dos líneas de nombre. Entonces, tenemos que hacer, digamos, un algoritmo que además de dividir el texto, de bajarlo, cuente cuál de todas las columnas de esa fila, cuál es la que tiene más líneas para agregarle esas líneas a las demás columnas. Entonces, bueno, a partir de esto puedes hacer lo que te estoy mostrando o cualquier otra cosa que tú necesites o simplemente mostrar datos tabulados. Igualmente ya existe una librería para eso, no lo sé, pero vamos a ver cómo es que se hace, digamos, manualmente. Por cierto, esto funciona en donde sea que se ejecute JavaScript, ya sea en el navegador web o ya sea en Node, en el lado del servidor. Bueno, entonces he dividido esto en varias funciones, como siempre. Entonces, para empezar, necesitamos una función que, como su nombre lo dice, separe una cadena en arreglos si supera cierta longitud. Ok, esta función yo ya la presenté anteriormente en mi blog y lo que hace es que, como su nombre lo dice, recibe una cadena y recibe una máxima longitud. Recorre la cadena y en caso de que mida más que la máxima longitud, entonces la corta en pedazos de esa máxima longitud. Por ejemplo, para aquí, para el producto,
dijimos hace un momento, me parece que eran 10. Entonces, como todo esto de Nintendo Switch OLED con dos juegos y todo eso supera los 10 caracteres, entonces corta hasta 10, después se sigue, corta otra vez otros 10, corta otros 10 y así. Y lo corta y obviamente si llega al final y todavía falta, igualmente solamente corta lo sobrante, digamos, y así para todo. Entonces eso es lo que hace simplemente. Con substring lo que estamos haciendo es simplemente cortar desde el índice hasta ese índice más la máxima longitud. Como substring no tiene problema si le pasamos un índice mayor a la longitud de la cadena, con eso entonces nos aprovechamos y siempre vamos a tener, digamos, cadenas y pedazos o subcadenas válidas. Y bueno, es un simple while y cada pedazo le vamos agregando al arreglo que se llama resultado con la función push. Bueno, entonces a partir de esta función, cualquier cadena que tú le mandes la va a dividir en un arreglo en donde va a poner pedazos, digamos, de tamaño igual. Y bueno, entonces así queda. Por ejemplo, en este caso, cuando yo lo mando a llamar con esta cadena, en el arreglo en la posición 0 va a tener esto, en la posición 1 va a tener esto, y así, ¿no? Eso es lo único que hace la función, no se encarga de otra cosa. Ahora vamos a ver la siguiente función, que ya es la que invoca a esta función. Dividir cadenas y encontrar mayor conteo de bloques. Ok, en este caso igualmente divide las cadenas con la función explicada anteriormente, pero además encuentra el mayor conteo de líneas o de bloques. ¿Por qué no lo llamo dividir cadenas y encontrar mayor conteo de líneas? Porque el separador se puede personalizar más tarde. Entonces, si tú no quieres dividirlo en líneas, sino por ejemplo con guiones bajos o con espacios o algo así, puedes hacerlo igualmente. Bueno, entonces tenemos el mayor conteo de cadenas separadas. Este es el típico algoritmo de que encontrar el mayor número, que recorres todo el arreglo. Si el actual es mayor que el mayor hasta ahora, entonces el mayor hasta ahora es el actual y así hasta terminar de recorrer. Ahora bien, este recibe un parámetro que se llama contenidos con máxima longitud. Es un arreglo de objetos que deben tener dos propiedades, la propiedad contenido y la propiedad máxima longitud. El contenido se refiere a la cadena que se va a dividir y la máxima longitud es hasta a la máxima longitud a la que le vamos a dividir, que es básicamente para invocar a esta función. Si te fijas, aquí está subrayada y aquí está subrayada. Entonces le estamos pasando eso, ¿no? Ok, entonces yo recorro todos esos objetos que me están pasando y por cada objeto que hay, entonces lo separo. Por ejemplo, aquí, otra vez vamos al ejemplo. Aquí en este caso tengo tres objetos. Tengo el objeto que tiene toda esta cadena de Nintendo Switch OLED. Ese es un objeto. Su máxima longitud es 10. Tengo otro objeto que su contenido es 1.00. Igualmente su máxima longitud es, pues la que indicamos acá, que me parece que es 10 igual. En este caso coincide que para todos es 10, pero ya viste que funciona para otros valores. Y lo mismo para el precio, entonces yo tendría tres objetos, ¿no? Ahora bien, entonces a las cadenas separadas yo le agrego ya el arreglo de pedazos de cadenas y además le indico la máxima longitud a la que estoy dividiendo eso. Eso lo pongo porque más adelante lo voy a necesitar. Y ahora, si la longitud de lo que acabo de separar es mayor que el mayor conteo de cadenas separadas hasta el momento, entonces el mayor conteo de cadenas separadas hasta el momento es igual a la longitud. Básicamente, si las líneas de producto, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si 7 es mayor que 0, porque aquí estamos en 0, entonces ahora el mayor conteo va a ser 7. ¿Qué pasa la siguiente vez? Que por ejemplo cuando divide la cantidad solo hay una línea, entonces es 1. Entonces, 1 mayor que 7 no es mayor que 7, entonces no pasa esto. Y lo mismo, aquí, si 2 es mayor que 7, tampoco, aquí tenemos dos líneas. Si por ejemplo fuera al revés, que aquí hay una línea y aquí hay dos líneas, por ejemplo, como acá en el siguiente ejemplo, hola solo ocupa una línea, cantidad solo ocupa una línea. Entonces el algoritmo, primero, la primera vez, ok, mayor conteo es 0. La primera vez cuando es hola, sí se cumple, porque la cantidad de líneas es 1 y 1 es mayor que 0. Entonces, si ahora mayor conteo de cadenas es 1, pasamos con cantidad, igualmente es 1. Entonces no es mayor, no hago nada. Pero cuando llego al precio, ya tengo aquí
dos líneas, entonces sí es mayor, así que lo pongo. Entonces simplemente hago el algoritmo de que divídelas, pero me dices cuál es la que tiene, o bueno, cuál es la mayor cantidad de líneas que encontraste. Y eso es lo que devuelve un arreglo. En la posición 0 vamos a tener las cadenas separadas y en la posición 1 vamos a tener el mayor conteo. Y ahora sí, eso ya es invocado en la función tabular datos, que recibe las cadenas, que igualmente es un arreglo de objetos con contenido y máxima longitud. Recibe el relleno, con el que obviamente, o bueno, obviamente, como se dice su nombre, lo vamos a rellenar y un separador de columnas. Ok, para empezar necesito que me los separes todos y que me digas cuál es el mayor conteo. Y para eso invocamos la función anteriormente explicada. Ahora bien, iniciamos el índice en cero y no tenemos líneas, ¿no? Ahora bien, vamos a hacer un while recorriendo hasta la mayor cantidad de líneas que encontramos. Recorremos las cadenas de los arreglos de contenidos con máxima longitud separadas ya, básicamente lo que me devolvió la función anterior. Y después de eso, ok, vamos a tener aquí una cadena, la inicializamos vacía. Ahora bien, si hay una cadena en este índice en el que estoy, es decir, si hay una cadena en la fila en la que voy, por ejemplo, inicio en la fila 0. Hay una cadena en la otra columna en esta misma posición, sí es esta. Luego hay una cadena en la siguiente, sí es esta. Ahora, cuando yo me paso a la posición 1, que es acá, pregunto después, ¿hay una cadena acá? No hay nada. Entonces, ese es el if que estamos haciendo. Si el índice es menor que en lo que estoy recorriendo justo ahora, entonces inicializo la cadena en ese índice. Después de eso, si la longitud de la cadena es menor a la máxima longitud que debe tener, la rellenamos. Y con esto hacemos que a la cadena que ya teníamos le agregamos lo que devuelva repeat o repeat, que es una función que repite cierta cadena determinada cantidad de veces. En este caso va a repetir el relleno dependiendo de lo que sea la máxima longitud menos la longitud de la cadena. Si no es nada, o sea, si es una cadena vacía, va a ser en la máxima longitud menos cero, se va a rellenar todo y si no, se va a rellenar el sobrante. Ya te voy a explicar más adelante, te voy a poner otros ejemplos. Al final, haya pasado lo que haya pasado, aquí a la línea le agregamos la cadena y le agregamos el separador de columnas. Eso es muy importante. Después de eso, a las líneas le agregamos pues la línea, ¿no? Es un arreglo. Y avanzamos en el índice y al final nos va a devolver un arreglo de líneas. Y ya, nosotros imprimimos. Ya las líneas que van a tener en la primera posición, van a tener toda esta línea, en la segunda posición toda esta y así sucesivamente, ¿no? Y entonces así es como ocurre la magia, digamos. Ahora bien, vamos a probar otras cosas. Por ejemplo, voy a poner el separador de columnas en un guión bajo. Y si te fijas ahora, ya no se ve tan bonito, ¿verdad? Pero es así. Te fijas, ya no estoy usando el pipe, ya estoy usando esto. Ahora, por ejemplo, el separador de columnas en separador, bueno, eso es para mi separador, eso no hay problema. Fíjate, por ejemplo, en tabular datos, aquí si yo, por ejemplo, pongo un más, si te fijas, aquí producto, por ejemplo, ya tiene estos más, ya los tiene en lugar del espacio. Igualmente acá, en donde dice tabular datos, y le voy a poner esta por acá. Bueno, ese es para el encabezado. Por ejemplo, le pongo un 0. Y si te fijas ahora mi encabezado, en lugar de tener guiones, tiene ceros, por ejemplo. Y finalmente, acá, que estoy tabulando las líneas del cuerpo, en este caso si le pongo más, por ejemplo, entonces ya lo que me está haciendo es que en lugar de espacios, me está rellenando con eso. Obviamente tú puedes hacer todas tus propias cosas. Puedes cambiar los caracteres de relleno, cambiar los caracteres de separadores de columnas, de filas y puedes incluso crear tu separador propio. Por ejemplo, yo aquí estoy creando un separador. Para eso simplemente invoco a tabular datos y fíjate que le paso mi arreglo. Fíjate que le paso este arreglo que va a tener tres cosas. Va a tener tres objetos. En el primer lugar, simplemente va a tener un guión y la máxima longitud es la longitud del producto. Como va a ser menor, se va a repetir este menor varias veces hasta que se rellene. Lo mismo para el contenido y lo mismo
para la última columna. Al final aquí yo estoy indicando el separador, bueno, el relleno, perdón, y al final estoy usando el separador de columnas en separador, ¿no? Suena redundante, pero me refiero al separador de columnas en el separador este que estoy haciendo acá, este separador. Es otro separador ya en la propia tabla, ¿no? Y ahora voy a... Ok, entonces originalmente lo teníamos así y así está. Igualmente, por ejemplo, si tú dices a mí no me gusta que el uno esté muy pegado, ya tienes que modificar ciertas cosas, pero por ejemplo puedes hacerlo así. Y lo que tendrás es que además de este, además del pipe, estás indicando un espacio. Entonces con esto ya se está separando. Obviamente, por ejemplo, si te fijas, yo lo ajusté y se ajustó bien en el cuerpo, pero como en el separador, que sería este, yo no estoy enviando ese separador de columnas porque estoy usando un más en lugar de un pipe y un espacio, por eso es que este se queda corto. Sería cuestión de ajustarlo. Y así funciona incluso para pocas cantidades. Por ejemplo, si tú dices yo lo quiero todos de 2, entonces todo se va a ajustar perfectamente, se va a ajustar. Y si tú dices, bueno, yo lo quiero de mucho, se va a alinear hasta rellenarlo. Si te fijas, así ya sale tabulado correctamente y tú eres libre de cambiar los separadores, de cambiar los caracteres, etcétera. Entonces simplemente invocas a tabular datos y te va a devolver un arreglo de líneas y tú sabes lo que haces con esas líneas. Puedes imprimirlas, puedes concatenarlas, etcétera. Te repito, esto me imagino que se puede aplicar en varios campos. Por ejemplo, si tú quieres mostrar un reporte en modo de tabla en la consola, o cosas así. Y te digo que varios clientes me han pedido que cómo es que se imprimiría eh, esto en una impresora térmica, una tabla en una impresora térmica, y lo que siempre les respondo es que simplemente sería cuestión de hacer la función o el algoritmo que revise la longitud, corte la cadena y la baje y cuente cuántas filas son y después ajuste las demás filas y todo eso, ¿no? Y entonces eso es lo que a lo que me refería y con eso ya se puede hacer y se puede portar o bueno, se puede exportar, digamos, o sí, reescribir en otros lenguajes de programación. Te repito, esto fue para más que nada igualmente para implementarlo en un sistema que estoy haciendo, pero siempre quise hacerlo. Entonces así es como queda. Tú puedes personalizarlo. E igualmente el código y la descripción, digamos, escrita está en mi blog, ya está escrito ahí. Entonces, si quieres, ahí te lo dejo en la descripción, ahí puedes darle clic y puedes ir a leer, puedes ver el código ya, digamos, más detallado.